Te doy la bienvenida a Modelo para Armar, el espacio de reflexión sobre la Argentina que queremos construir, que tenemos en País Productivo. Leandro Mora Alfonsín nos trae un invitado de lujo. Nos visita Marcelo Leiras, sociólogo, doctor en ciencia política, investigador, docente universitario y uno de los principales expertos en federalismo de nuestro país. El motivo de constituir una federación es, entre otras cosas, ganar escala de mercado. Bueno, somos un país grande, somos un país complejo y somos un país federal, esto es con estados provinciales que son fundantes de la nación. Pero el fin debería ser tener un sector público en su conjunto equilibrado y ciudadanas y ciudadanos con servicios de igual calidad. Yo creo que se discute siempre sobre coparticipación porque discutir sobre coparticipación es un modo, o es el modo que la ley nos ofrece para discutir sobre los desequilibrios en la Argentina. De modo muy interesante, a mí me parece que esa sensación de disolución nacional es síntoma de una cosa relativamente buena, que es que cuando el poder político de escala nacional se debilita, las provincias siguen fuertes. Quédate en Modelo para Armar, que junto a Leandro Mora Alfonsín y Marcelo Leiras vamos a profundizar sobre la actualidad y el futuro del federalismo argentino. Y seguimos en País Productivo este sábado a la mañana y vuelve Modelo para Armar. A pesar de las ausencias, volvemos con invitado de lujo y con tema de lujo. Una de las cosas que ha pasado durante el verano es una relación muy difícil entre el gobierno nacional y las provincias. Más allá del caso Chubut, que fue el más resonante en los últimos meses, tanto el gobernador de Córdoba como el gobernador de Santa Fe tuvieron sus conflictos con el gobierno nacional. Las provincias del NOA, en este mismo micrófono en País Productivo, han hablado sobre las idas y vueltas que tuvieron con el gobierno nacional, y nos parece importante discutir sobre el federalismo en Argentina, tener un modelo para armar específico sobre el federalismo, pero no voy a ser yo el que va a enseñarles o a explicarles sobre eso, sino que nos acompaña quien es profesor asociado en la maestría de Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET, licenciado en Sociología y PhD de la Universidad de Notre Dame. Está con nosotros el señor Marcelo Leiras. Marcelo, muy bienvenido a País Productivo y a Modelo para Armar. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, Marce, me gustaría empezar por algo bien general, o plantear una discusión bien general, para después llegar al día de hoy y llegar a la coyuntura. Yo tuve la suerte de tenerte como profesor el año pasado en un curso sobre federalismo, y una de las cosas que vos siempre nos decías ahí era hacer hincapié en la diferencia entre un país federal y una confederación, entre ser federados y confederados. Más menos autonomía, más menos idea de proyecto nacional. Argentina hoy, en los últimos años, teniendo en cuenta los provincialismos, la cosa tan desapegada respecto de la política nacional, ¿está migrando a cierto debilitamiento de su federalismo para concentrar poder en las provincias? La respuesta corta es sí, pero me parece importante explicar qué sería una confederación y qué es una federación, ¿no? Una confederación es el ejemplo contemporáneo más parecido es la Unión Europea. Cada país forma parte de un mercado común, que tiene también una administración monetaria común, una política comercial externa común, y dentro de la cual, sin embargo, cada país resguarda espacios de autonomía para muchas áreas de política, y además las decisiones de la Unión Europea no son de cumplimiento obligatorio para los miembros, ¿no? Hay una regla la regla de decisión varía para cada tema, pero bueno, desde el punto de vista concreto, digamos así, simbólico también, la Unión Europea no es un país, es una confederación, ¿no? Esto es, cada uno de los miembros reserva la posibilidad de no cumplir con los mandatos con los que no está de acuerdo. En cambio, en una federación hay autonomía para la administración de un montón de temas para las partes componentes de la federación, que en nuestro caso se llaman provincias, pero
hay políticas de escala nacional, esto es supraprovincial, que son de cumplimiento obligatorio en todas las provincias. Una provincia argentina, igual que un estado brasileño, que un estado norteamericano, que un estado en México, no puede elegir no cumplir con algún mandato, ¿no? Entonces conserva autonomía para determinar un montón de políticas. En algunos casos también hay bastante más autonomía financiera porque recaudan más que lo que recaudan en promedio las provincias argentinas, pero están sometidas a un poder central. Bien, tu pregunta era si estamos funcionando de un modo más confederal. Efectivamente, a mí me parece que de modo creciente en el último tiempo, las provincias tratan de marcar senderos propios. Por ejemplo, hay muchas provincias que han adoptado leyes de compra provincial. Esto es que privilegian a las empresas localizadas en el territorio de la provincia en las compras públicas. Eso no tiene mucho sentido dentro de un país. ¿Por qué? Porque, bueno, un país es un mercado, la escala del mercado es la escala nacional, entonces no debe esperarse que todas las provincias sean micromundos económicos, sino que en algunas provincias se especialicen en la producción de algunas cosas y puedan intercambiar con las otras, ¿no? Ese es el motivo de constituir una federación, inclusive. Ganar escala en los mercados. No es casualidad que la enorme mayoría de los países federales sean grandes y también al revés, que la enorme mayoría de los países grandes territorial y demográficamente sean federaciones, porque el motivo de constituir una federación es, entre otras cosas, ganar escala de mercado. Bien, si uno adopta una ley de compra provincial en un país federal, lo que está haciendo es como negarse a la ventaja de tener un país federal. Y eso es indicativo, me parece, y sintomático, diría yo también, del mal funcionamiento que tiene la Federación Argentina en el último tiempo y su tendencia centrífuga o confederal. Y en ese sentido, digamos, vos estás identificando un patrón. Ahora, me gustaría bajarlo a un número y a una proyección. Sí. Si uno ve los últimos 3-4 años, sin contar desde el inicio del gobierno de Milei, hablo hasta el 10 de diciembre de 2023, los últimos 3-4 años hacia atrás, y un poquito más también, tal vez desde la reforma del 2017-18, vos tenés provincias, 22 de 24 provincias se han mostrado con números fiscales en torno al superávit, en promedio superavitarias, Sí. mientras la nación está quebrada. Sí. Hay una discusión nacional, o sea, hay una discusión nacional de un país que está en crisis, un país que tiene deuda con el Fondo Monetario, que ha tenido una deuda récord con acreedores internacionales, que tiene mucho déficit de infraestructura, que tiene todavía muchas cuentas pendientes en la cuestión productiva, en la pobreza, en la economía. Esta dinámica de estoy tranquilo en mi provincia, o sea, pagamos los sueldos el día primero, no tengo lío, tengo superávit y demás, y la nación es un lío, ¿no hace que se porteñice demasiado, como pasa en las últimas 3 elecciones, la discusión nacional, y que no haya líderes políticos del interior que quieran disputar lo nacional? Bueno, yo creo que no. A mí me parece el motivo por el cual la política presidencial, diría yo, esto es la política que determina quién está en condiciones de competir por la presidencia de la nación. El motivo por el cual eso tiene sede en el área metropolitana es demográfico, que es el 30% largo del electorado reside en el área metropolitana y eso es lo que decide la elección presidencial. Para volcarla en algún otro sentido tenés que juntar un montonazo de votos en el resto de las provincias, que es justamente lo que le pasó a Milei, de modo muy interesante, ¿no? Que no le fue bien en el área metropolitana, o no tan bien como en el resto de las provincias en todo caso. Entonces el motivo por el cual la política nacional está tan porteñizada es por el peso demográfico que tienen la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires y de última la provincia de Buenos Aires también. Bien, pero tu pregunta apuntaba al desequilibrio entre fiscos provinciales más o menos equilibrados en promedio y fisco nacional con desequilibrio marcado. Este es un problema que se ha planteado varias veces desde el 84 hasta acá. El ejemplo clásico es la crisis de la salida de la hiperinflación. En ese contexto había un Estado nacional con un déficit bastante alto, bastante más alto que ahora, por cierto, y se buscaban formas de tratar de aliviar ese déficit.
Una de las formas fue, por ejemplo, trasladar los servicios de educación secundaria a las provincias. Traslado que se hizo en el año 91, en principio sin los fondos requeridos para atender a las escuelas secundarias, que era un montón de fondos, porque luego además creció la matrícula, en fin, era un montón de guita, ¿no? Entonces trasladaron esa responsabilidad administrativa sin los fondos, lo cual produjo un desequilibrio muy marcado en las finanzas provinciales durante mucho tiempo. Ese es el motivo, entre otras cosas, por ejemplo, por el cual la Constitución del 94 dice que si se trasladan nuevamente servicios de la Nación a las provincias, esto debe hacerse con los fondos. Este fue el argumento, por ejemplo, que usó la Corte para decidir que hizo mal a Alberto en sacarle la plata a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En fin, más allá de los detalles de esa decisión de la Corte, con los cuales yo no estoy plenamente de acuerdo, la regla de base es esa: si va a ir un servicio tiene que ir con guita. Entonces, lo que me parece que pasa ahí es que el sector público nacional, siendo un país federal, es un sector público complejo, y entonces siempre hay como una relación tensa entre la nación y las provincias, y esta tensión se manifiesta de modo más agudo cuando hay desequilibrios fiscales gruesos que corregir. Bien, pero a mí me parece que discutir ese problema, esto es, el problema del equilibrio fiscal del sector público, pensando en deben prevalecer las provincias o debe prevalecer la nación, o el esfuerzo lo tiene que hacer la nación o el esfuerzo lo tienen que hacer las provincias, es tan poco adecuado como es poco adecuado discutir la copa, por ejemplo, diciendo: en la Ciudad de Buenos Aires se recauda, no sé, 30 puntos de la recaudación y a la Ciudad de Buenos Aires le tocan 22, entonces me deben 8, ¿viste? Claro. No ese es el modo de ahora te voy a preguntar, en un ratito te voy a preguntar sobre coparticipación, porque para hacer un doble clic grande en eso. ¿Cómo no? Pero el modo adecuado de pensarlo es, bueno, somos un país grande, somos un país complejo y somos un país federal, esto es, con estados provinciales que son fundantes de la nación. Y por otro lado, depositarios de la lealtad de los provincianos también, digamos, son fundantes de la nación no solamente en un sentido formal, esto es, son los poderes públicos que constituyeron este país, ¿no? Esto es, gente que tiene capacidad de gobierno y que decidió condensar esa capacidad de gobierno en un Estado nacional. Ok, elegimos ser así, o nos tocó ser así. El modo piola para mí de plantear el problema es, bueno, ¿cómo distribuimos autoridad para recaudar y responsabilidad para gastar de un modo tal que el sector público en su conjunto quede en equilibrio y las argentinas y los argentinos ejerzamos nuestros derechos más o menos con la misma plenitud, independientemente de la provincia donde vivamos, ¿no? El resto de las preguntas, ¿quién hace el esfuerzo mayor? ¿Quién pone y cuánto recauda? Son preguntas para mí instrumentales, digamos, son problemas de los medios, pero el fin debería ser tener un sector público en su conjunto equilibrado y ciudadanas y ciudadanos con servicios de igual calidad. Vos hace un ratito mencionabas la coparticipación para poner el ejemplo en esta cuestión de distribución de recursos. Y cuando hablamos de lo federal en Argentina, nosotros somos un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, donde tenemos economías regionales más dinámicas, menos dinámicas, una topografía complicada en términos geográficos. Sí. Pero nunca hablamos, se habla mucho más de la coparticipación y de cómo repartimos los recursos que están, que la armonía de un sistema productivo federal equilibrado en términos de cómo se vende nuestra producción al mundo, nuestro valor agregado, cómo conectamos con los centros de producción. Esa discusión siempre queda al margen. Ahora bien, ¿por qué es tan prevaleciente, más allá de lo obvio que es la repartija de recursos, la discusión por la coparticipación? ¿Y qué habría que hacer para que se baje la intensidad o la velocidad de esa discusión para poner adelante otro tipo de discusiones más programáticas de la nación? Bueno, es muy linda tu pregunta. Yo creo que se discute siempre sobre coparticipación porque discutir sobre coparticipación es un modo, o es el modo que la ley nos ofrece para discutir sobre los desequilibrios en la Argentina. Y uno puede pensar que eso ocurre por dos motivos. Un primer motivo, que es el que en general se cree, es porque la gente es miope, ¿viste? Claro.
La gente se confunde, ve el árbol que le tapa el bosque, entonces no reconoce la verdadera naturaleza del problema. Yo creo que eso no es un modo adecuado de ver el asunto. Yo creo que si hay tanta discusión sobre desequilibrios, es porque hay desequilibrio. Claro. Y nuevamente, este es un problema con el que nacimos. Nosotros nos constituimos como país a fin del siglo XIX, reuniendo a 14 provincias, parte de las cuales eran parte de la economía dinámica e integrada al mercado mundial del litoral, que era una economía zarpada de productiva y de dinámica a fin del siglo XIX, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos, bueno, cuando digo Santa Fe es una parte de lo que hoy es Santa Fe, ¿no? Esa partecita de Santa Fe, bueno, el corazón de la Pampa Gringa, que sigue siendo la parte más, por lejos, más productiva de la economía argentina, en ese momento era recontra dinámica y estaba acelerando a 1000. Y el resto de las provincias del noroeste, que son las que constituyeron el país, eran parte de la economía de producción del Alto Perú, una economía minera, eran lo que hoy llamaríamos la logística de Potosí, eran las provincias del noroeste, ¿no? Que había sido una economía muy dinámica en el siglo XVIII y que venía para atrás, ¿no? El contraste económico entre esas dos regiones no podría ser más grande, ¿no? Y luego a eso se le sumó el otro tercio, digamos, económico de la Argentina, que es la Patagonia, que es muy peculiar porque es muy rico en recursos naturales y con muy poca gente y muy extenso territorialmente, ¿no? Entonces tenés una región con alto ingreso per cápita, la Patagonia, básicamente porque hay poca gente e ingresos comparativamente altos, una región con muchos problemas de dinamismo económico, que es el norte, lo que hoy llamamos Norte Grande, y una región incorporada al comercio global, que son las provincias del litoral. Bueno, esos desequilibrios son de verdad. Y esas son tres sociedades que son muy distintas, con capacidades productivas muy distintas, con necesidades muy distintas, con capacidad de atender las necesidades de la población muy distintas. Y eso se manifiesta de algún lado. La manifestación de eso es, entre otras cosas, en la discusión sobre la coparticipación. Ahora, el reconocer que el problema existe no implica admitir que los términos en los que se discute el asunto son adecuados. Yo creo que no son adecuados. En absoluto son adecuados. Pensar, por ejemplo, no sé, Mendoza pone 12 puntos de la Copa y le tocan 9, me deben 3. No está bien planteado. ¿Por qué no está bien planteado? Porque si Mendoza fuera un país, en lugar de ser una provincia, tendría una aduana para vender el vino que vende en Buenos Aires. Podría poner aranceles. Exacto. Entonces, Mendoza, si fuera una provincia, un país aislado, en lugar de ser una provincia argentina, seguramente recaudaría bastante menos que lo que recauda ahora, al menos de entrada, ¿no? Entonces, viste, plantear la cuenta como si el resto de la provincia le debiera guita a uno, o al revés, como se plantea desde mi punto de vista de un modo cruel desde la derecha, que son las provincias inviables, las provincias que administran mal, simplemente porque los fiscos son pobres y la población es pobre. Bueno, no son gente que se dedica a expoliar al resto, ¿no? Un asterisco ahí, y te doy pie, Aldo, un asterisco ahí interesante, justo decías Mendoza, y ahí también se abren otros debates, digo, las provincias que no aceptan la minería, teniendo muchos recursos mineros, y provincias al lado que explotan la minería y tienen trayectorias económicas distintas, y todas abonan al mismo proyecto nacional. Digo, esas cosas que también son discusiones abiertas. Súper. Marcelo, a mí me quedó picando algo de lo que hablabas de la conformación del Estado. Yo me formé en la discusión del traspaso de los sistemas educativos a las provincias. En ese momento yo estaba estudiando educación y leí mucho el texto de Waldo Ansaldi, la formación del Estado argentino, creo que se llamaba, que es como un clásico, en donde él, recuerdo que afirmaba que, bueno, en la disputa de esta zona muy productiva, en la batalla de Cepeda termina de zanjarse y ahí se configura ese Estado nacional. Correcto. La batalla de Cepeda cierra el capítulo de los enfrentamientos en ese momento y sobre eso se basa. Ese Estado es el que heredamos todavía con algunas reformas, pero con lo que vos decís, incorporación de otros territorios, otro contexto internacional. Yo veo con preocupación como una tendencia en los discursos, en la política, como una tendencia a la disolución nacional, quizás separado por regiones. ¿Te acordás de los 90? Lo que vos decías, las provincias inviables. Ahora el sur es más viable porque tiene petróleo. El núcleo sigue siendo fuerte. ¿Esto existe alguna posibilidad
que esta tensión de disolución se incremente? ¿Y a qué se puede deber esto? ¿A la impericia de la política? ¿A qué? Es muy linda la pregunta. Bueno, yo creo que esta sensación de disolución que uno tiene... Quiero decir que todo el verano estuvo hablando de disolución nacional. Estuvo esperando todo el verano para hacer esta pregunta. Y hay buenos motivos para eso. También es importante reconocer que esto nos ocurre de vez en cuando, ¿no? En 2001 había una sensación parecida, ¿no? De modo muy interesante, a mí me parece que esa sensación de disolución nacional es síntoma de una cosa relativamente buena, que es que cuando el poder político de escala nacional se debilita, las provincias siguen fuertes. Esto no se disuelve todo el poder político. Los poderes políticos provinciales bancan. Y eso está bueno, porque te queda ahí un pilar sobre el que construir. Ahora, claro, cada uno banca en su territorio, ¿no? Entonces el problema es cómo hilvanás todo eso para construir una coalición de escala nacional. Probablemente como consecuencia de lo que expliqué hace un momento, ha sido muy difícil en la Argentina construir coaliciones nacionales estables. Vos fijate que los liderazgos provinciales nacionales fuertes, el de Irigoyen, el de Perón, se construyeron desde el Estado Nacional y como colonizando las provincias, ¿no? En el caso de Irigoyen, mucho más claramente intervino un montón de provincias. En el caso de Perón, de modo menos forzado, más bien Perón se alió con poderes provinciales y conformó ahí una coalición un poquito más heterogénea, digamos, ¿no? Pero todo eso bancado desde un poder nacional recontra fuerte. En nuestra época, los liderazgos nacionales fueron liderazgos también de coaliciones interprovinciales, diría yo, con estilos y orientaciones ideológicas opuestas. Néstor Kirchner y Carlos Menem construyeron parecido. Esto es liderando una coalición de gobernadores, pero siendo muy respetuosos de esas autonomías provinciales. Yo creo que ese es el tipo de unidad nacional al que podemos aspirar en la Argentina. Dada la heterogeneidad de los territorios, dada la potencia que tienen los liderazgos provinciales, es muy difícil construir organizaciones nacionales. Yo creo que en rigor no ha habido organizaciones partidarias de escala de verdad nacional. Nacional quiero decir que hay un grupo de niatos y ñatas que se juntan en una oficina y deciden el candidato en Formosa va a ser tal. No, eso no va a ocurrir nunca, ¿no? Entonces, me parece que ocurre eso y la sensación de disolución, de tensión, de enfrentamiento que encontramos ahora es, creo, reflejo del esfuerzo que hacen los liderazgos provinciales por bancar en una situación que es muy difícil para todos. Nos quedaríamos todo el día hablando, pero la agenda de Marcelo implica que hoy la tenemos que recordar en un ratito. Yo no dice agenda, pues se ocupa, tengo que ir a la agenda. Pero una última pregunta relativamente corta, porque hemos hablado de un diagnóstico muy interesante sobre nuestro país, sobre nuestra Argentina en términos estructurales, pero hoy tenemos una coyuntura bastante rara. Esta tensión tan expuesta entre el gobierno nacional y las provincias, con un presidente que directamente insulta, injuria, acusa de delitos a los gobernadores, a los diputados, a los representantes que fueron tan votados como él de las distintas provincias para ejercer la representación del pueblo en el Congreso o como gobernadores. ¿A dónde nos lleva en este marco de la discusión por el federalismo? ¿Qué apreciación tenés de este presente? Ok. Bueno, yo ahí separaría la cuestión formal de lo que creo está detrás del conflicto. Por la cuestión formal me refiero al estilo del presidente, que yo encuentro francamente un poco infantil. Yo creo que insulta con la acidez con la que se puede insultar, no sé, en un patio de escuela secundaria en primero o segundo año. Ella empezó, le dijo a Lali Espósito. Sí, ya para quinto año digamos la temperatura de sus insultos. Sí, es como... Entonces me parece que, bueno, pero es también no solo indicativo de la psicología del presidente, sino también del estado de nuestra conversación pública, ¿no? Esto es que tenga alguna relevancia esa cosa se indica realmente que... Pero ¿puede fortalecer algún liderazgo provincial para en respuesta a este infantilismo agresivo? Yo creo que podría, pero no, yo creo que más allá justamente de la estética o de la retórica del presidente, hay un conflicto político por detrás, que es el liderazgo del electorado no peronista. Yo creo que es interesante observar que no se ha peleado con gobernadores peronistas, se ha peleado con gobernadores, comillas, aliados. Digo comillas porque no sé qué quiere decir aliado ya, ¿no?
Y esa pelea me parece que tiene un sentido. Esto es, se está disputando el liderazgo de un electorado que se está constituyendo. Y es interesante. Se observa ahora que el electorado que quiere más bien una economía desregulada que una economía regulada, que quiere más bien poca protección social que mucha protección social, que prefiere menos impuestos. Ese electorado hasta el momento no tenía, me parece, un discurso, ahora lo tiene. Sobre todo no se reconocía lo potente que era, ahora se agranda porque obtiene 56 puntos en un balotaje y parece un paquetón que está en disputa. Y la gente que está disputando es toda gente que representa ese sector. Nacho Torres no lo eligieron porque esperaban que fuera como Camilo Torres, que era un líder de la Revolución Cubana. Sí. Saben quién es Nacho Torres y el presidente sabe quién es Nacho Torres, sabe que representa lo mismo, entonces me parece que lo que está detrás, más allá del insulto infantil, lo que está detrás es la disputa por el liderazgo de ese electorado. Marcelo Leiras, profesor de la Universidad de San Andrés, donde se va a retirar ahora a dar clases. Muchísimas gracias por acercarte al País Productivo. Gracias, la verdad, para nosotros y para los oyentes, muy constructivo. Y pueden escuchar esta entrevista en Spotify, buscando País Productivo. En 48 horas va a estar subida en la plataforma. Así que, Marcelo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguinos escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.